Ahora estoy en la iglesia. Voy a predicar en el púlpito, en la iglesia, pero ahora nos encontramos por virtual. Ahora no está preparado para venir a la iglesia. Igual que hoy día sea último día que nos encontramos por virtual. Vamos a orar. Dios Padre misericordioso que nos ama, te damos gracias por tu salvarnos con la sangre de Jesús preciosa. Y gracias por permitirnos a construir una iglesia en esta tierra para que podamos aprender la palabra de Dios y llevar la vida cristiana bien. Nosotros que iremos al cielo, queremos vivir como hijos de Dios también en esta tierra. Guíanos a través de tu palabra en la iglesia, así que vivamos una vida de gloria a Dios. Muchas personas en la tierra de Perú están esperando tu palabra. Te rogamos que nos ayudes a predicar el evangelio a nuestras familias, a muchas almas pobres en Perú. Por favor, usa nuestra iglesia para que podamos predicar el evangelio a muchas personas. Y también te pedimos que desnos el poder para este trabajo. Creemos que en esta hora, aquí tú es Cristo, estás con nosotros, que estamos en cada lugar. Cámbianos, por favor, alimentanos nuestro espíritu como necesario. Cámbianos para que podamos ser como tus hijos a través de la palabra de hoy. Que ninguno de nosotros se pierda en nuestro camino hacia ti. Por favor, Dios, te rogamos que nos envíenos los trabajadores para podamos trabajar con ellos, para trabajar bien y terminar más temprano para reunirnos en la iglesia. Por favor, guíanos, Dios. En el nombre de Jesucristo hemos orado. Amén. Busquemos el libro de Ruth, capítulo 3. Libro de Ruth, capítulo 3. Libro de Ruth, capítulo 3, versículo 14. Ruth 3, versículo 14. Yo leo. Y las mujeres 3:14, y después que durmió a sus pies hasta la mañana se levantó antes que los hombres pudieran reconocerse unos a otros, porque él dijo: no se sepa que vino mujer a la era. Después le dijo: quítate el manto que traes sobre ti y tenlo. Y teniéndolo él midió 6 medidas de cebada y se las puso encima, y ella se fue a la ciudad. Y cuando llegó a donde estaba su suegra, ésta le dijo: ¿qué hay, hija mía? Y le contó ella todo lo que con aquel varón le había acontecido. Y dijo: estas 6 medidas de cebada
me dio, diciéndome a fin de que no vayas a tu suegra con las manos vacías. 18, leamos juntos. Entonces Noemí dijo, espérate, hija mía, hasta que sepas cómo se resuelve el asunto, porque aquel hombre no descansará hasta que concluya el asunto hoy. Estamos aprendiendo el libro de Ruth juntos. Hoy aprenderemos la última parte de Ruth 3. Continuando desde la última vez, aquí está la conclusión de la respuesta de Booz a la propuesta de Ruth. Es una parte que puede pasarse por alto fácilmente como si no fuera nada especial, pero hay un significado precioso contenido en estas frases. Dice en la Biblia que el universo entero está contenido en cada uno de los versículos, ¿no? Cuanto más estudiamos la Biblia, más nos damos cuenta de que contiene un contenido infinito que Dios ha puesto en ella. ¿Por qué? Porque esta es la palabra de Dios. También podemos aprender más sobre Jesús a través del libro de Ruth. La Biblia dice que escudriñad las Escrituras porque a vosotros os parece que en ella tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí, de Jesucristo. Desde Génesis hasta Apocalipsis, toda la Biblia da testimonio de Jesucristo. Lo mismo ocurre con este libro de Ruth. Parece una vieja historia que no tiene nada que ver con Jesucristo, pero esta es también la Biblia que nos ayuda a aprender a Jesucristo. Lo que eso no es asombroso. Hoy continuaremos desde la última vez y aprenderemos sobre Ruth capítulo 3. Vamos a ver otra vez 3, versículo 14. Y después que durmió a sus pies hasta la mañana, se levantó antes que los hombres pudieran reconocerse unos a otros, porque él dijo, no se sepa que vino mujer a la era. Aquí dice, antes que los hombres pudieran reconocerse unos a otros. Son las primeras horas de la mañana antes de que salga el sol. Incluso aunque el sol esté apenas un poquito afuera, hay suficiente luz para poder ver a la gente cercana. Las acciones de Ruth al cumplir con su derecho al matrimonio de levirato no fueron de ninguna manera inmorales. Era una exigencia legítima ante la ley. Porque entonces Ruth siguió las palabras de Booz y lo dejó al amanecer para evitar la atención de los demás. ¿Por qué? Esto era para evitar malentendidos por parte de personas que no conocían bien las circunstancias de Ruth. Booz tuvo mucho cuidado de no dar a nadie la impresión de que algo inmoral había sucedido entre él y Ruth. Si ocurre tal malentendido, será perjudicial tanto para Ruth como para Booz y
puede ser un gran problema para muchas personas involucradas. También será un gran problema para muchos que respetan y sirven a vos. Y será difícil para Ruth vivir normalmente en la sociedad judía en el futuro. Aunque sea algo legítimo ante Dios, debemos tener especial cuidado de no causar malentendidos entre quienes te rodean. En Perú hay muchos eventos en el colegio y hay demasiados eventos que requieren la participación de los padres en la escuela. Muchos, demasiado. En un evento, los padres de los niños tuvieron que asistir y bailar con ellos. No se trataba de entretenerse, sino de bailar un rato para los niños. En realidad, esto no es un pecado. Pero, ¿qué habría pasado si mi esposa y yo hubiéramos bailado allí con ellos? Este tipo es pastor y está bailando. Todas las personas en la iglesia de esa persona son personas que cometen el pecado de bailar. No habrá muchos malentendidos. Así que no bailé, aunque no fuera pecado. Aunque no sea pecado. Incluso si es algo que es legítimo ante Dios, para evitar causar malentendidos entre los demás. Debemos tener cuidado de no permitir que nuestra fe y el Dios en el que creemos se vean menospreciados por mis acciones descuidadas. Primera de Corintios, capítulo 8. Primera de Corintios, capítulo 8, versículo 9. Capítulo 8, versículo 9. Yo leo. Pero mirad que esta libertad vuestra no venga a ser tropezadero para los débiles, porque si alguno te ve a ti, que tiene conocimiento sentado a la mesa en un lugar de ídolos, la conciencia de aquel que es débil no será estimulada a comer de lo sacrificado a los ídolos, y por el conocimiento tuyo se perderá el hermano débil por quien Cristo murió. De esta manera, pues pecando contra los hermanos e hiriendo su débil conciencia contra Cristo, pecáis. El apóstol Pablo dio un ejemplo específico del problema del comer de lo sacrificado a los ídolos, aunque no haya sido intencional. Cuando otros lo vieron comiendo en la casa de un ídolo, esto podría causar problemas con sus creencias. Él no sabía que era una casa de ídolos y comía alimentos que habían sido utilizados en sacrificios a los ídolos. Por eso era inocente ante Dios. Pero ese comportamiento descuidado causa problema en la mente de otras personas. Inclusive un cristiano salvo está bebiendo una bebida que no sea alcohol.
Si está sentado en una fiesta donde hay gente bebiendo, pueden confundirse con alguien que está bebiendo alcohol. Por lo tanto, sería prudente evitar estos lugares por completo. Aunque sea recto ante Dios, no debemos hacer nada que cause problemas en los corazones de los demás. Como Jesús, que renunció a todos los derechos que podía tener y soportó todo por nosotros. Debemos ser capaces de renunciar a nuestra libertad para no crear malentendidos en la mente de los demás. Aquí, versículo 12. Vamos a ver otra vez. De esta manera, pues, pecando contra los hermanos e hiriendo su débil conciencia contra Cristo, pecáis. 13, leamos juntos. Por lo cual, si la comida le es a mi hermano ocasión de caer, no comeré carne jamás, para no poner tropiezo a mi hermano. Había un tema controversial en la iglesia primitiva en ese tiempo. ¿Los cristianos deben comer solo plantas o pueden comer carne? Los que tenían una fe débil insistían en que solo debían comer comida vegetariana. Algunas personas afirmaban que podían comer todo tipo de carne. Pablo concluyó sobre esto. Comer carne no es problemático desde el punto de vista bíblico. Sin embargo, declaró que con mucho gusto renunciaría a su libertad si comer carne fuera un problema para la fe de sus hermanos. Digo, no importa comer carne o no. Pero si eso hace tropezar a mi hermano, no comeré carne. Romanos 14. Romanos 14. Versículo 2. Romanos 14, versículo 2. Yo leo, porque uno cree que se ha de comer de todo, otro que es débil come legumbres. El que come no menosprecie al que no come, y el que no come no juzgue al que come, porque Dios le ha recibido. Si vemos el Hechos capítulo 15, los apóstoles concuerdan en que no es correcto imponer el yugo de la ley a los gentiles que han sido salvados. Solo hay cuatro virtudes. Cuarto. La contaminación de los ídolos, la fornicación, lo ahogado y la sangre. Les aconsejaron apartarse de ellos. O sea, no es correcto imponer otra carga legal adicional. Así que podían comer carne. Pero podría ser un problema para los débiles que aún no pueden aceptarlo con fe, aunque sea una cosa legítima ante Dios. Así concluye el apóstol Pablo. Versículo 15. Capítulo 14, versículo 15. Pero si por causa de la comida tu hermano es
contristado, ya no andas conforme al amor. No hagas que por la comida tuya se pierda aquel por quien Cristo murió. 16, leamos juntos. No sea pues vituperado vuestro bien. Pensamos que esto no es un pecado y que es algo legítimo de hacer ante Dios. A menudo hay casos en los que causamos problemas en la mente de los demás a través de nuestras palabras, acciones descuidadas. Además, incluso si las cosas se hacen con buenas intenciones, por mis buenas acciones descuidadas, es decir, sin tener en cuenta las circunstancias de alrededor, hay casos en los que causa problemas en la mente de las personas que nos rodean. En realidad, es una buena acción que hubiera sido mejor no hacer. Ella causa problemas a otros y cuando me entero de que se volvió un problema para ellos, también me afecta. Debemos ser cuidadosos en todas nuestras acciones. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque somos hijos de Dios. Nuestras acciones hablan por sí solas. ¿Cómo es nuestra fe? Intento no entrar a una casa solo con una mujer. Yo no. ¿Por qué? Yo intento no entrar a una casa solo con una mujer. ¿Por qué? Porque se podría mal interpretarse. ¿Por qué debería visitar a la casa? ¿Por qué? No quedará más remedio que mirar a los santos o ir a aconsejar a los no creyentes. A pesar de todo, por urgente que sea, nunca entro en una casa donde haya una mujer sola. Acompaño de otro santo o de mi esposa. Si todo es imposible, voy con mi hija. ¿Ya? Si incluso esto es imposible, no voy por urgente que sea. ¿Por qué? Porque esa buena acción puede causar problemas al provocar malentendidos en los demás. No sea pues vituperado vuestro bien. Yo no bailo. Pero en casa, si mis hijas me lo piden, bailo con ellas. Pero, ¿qué pasa si mis hijas me invitan a salir a bailar? No puedo responder, porque puede causar malentendidos entre los demás. Entonces, debido a que mi fe está subvalorada, es posible que me bloqueen la oportunidad de evangelizar a otros. A una hermana le gustaba bailar. Se divirtió bailando con otros padres en un evento de baile celebrado en la escuela de su hijo. Al poco tiempo, invitó el seminario de la Biblia a otros padres con los que se hizo amigo mientras bailaba. Ellos responden: ¿bailaste con nosotros? No creo que lo que crees sea verdad. Hemos conocido demasiadas iglesias falsas.
tu iglesia no será diferente de las demás iglesias. Su baile no era un acto pecaminoso, pero causó malentendidos entre los demás. Y ella no pudo difundir su creencia a los demás. Ya, hermanos, incluso si nuestras acciones son rectas ante Dios, ¿no hemos causado a veces malentendidos en los demás? Aunque hice lo que pensé que era una buena acción, hubo algunas partes descuidadas en las que no pude considerar. ¿Alguna vez hemos causado malentendidos o problemas a otros? No. En particular, debemos tener cuidado con nuestro comportamiento dentro de la iglesia. Aunque cuando nuestras acciones sean legítimas ante Dios, debemos reflexionar si ha habido ocasiones en las que hemos hecho tropezar a nuestros hermanos. No sea, pues, vituperados vuestro bien. Es un problema juzgar negativamente a alguien dentro de la iglesia. Pero no debemos hacer nada que ponga a prueba a alguien. Debo pensar y actuar para ver si mi libertad en la fe es un obstáculo para los demás. Algunas personas dicen que sí hay una diferencia entre el comportamiento dentro y fuera de la iglesia es hipocresía. Algunas personas dicen que no es apropiado ser demasiado cuidadoso y prudente en la iglesia. En realidad, eso no es cierto. Por supuesto, los cristianos deben vivir una vida de amplia y comprensión y acción hacia todas las personas, ya sea dentro o fuera de la iglesia. Y en particular, es correcto ser más cuidadoso dentro de la iglesia. Las acciones descuidadas que crean malentendidos entre los santos circundantes hacen que las buenas obras sean calumniadas. Soy inocente ante Dios. ¿Y qué? Este comportamiento es muy inmaduro. Uno de los principios básicos de la vida cristiana es vivir una vida sin egoísmo, o sea, altruista. Una vida de consideración hacia los demás. Si esto faltara, ¿qué diferencia habría entre las personas de este mundo? Dicen que sirven a Dios, pero este mundo no tiene manera de conocer su fe. ¿Qué había de malo en que Ruth fuera a ver a Boaz por la noche? Si conocen el interior y el exterior del asunto, no era nada mal. Sin embargo, salió antes de amanecer con mucho cuidado, porque temía que cualquier malentendido que pudiera surgir causara problemas en la mente de otros. Realmente hay que tener cuidado al llevar la vida cristiana. No hay nada malo en tener cuidado. Incluso entre los santos debemos tener cuidado. Debemos tener cuidado con las personas que conozco. Si hubiera actuado con mucho cuidado y prudencia, se habrían podido salvar más almas que ahora.
Y si alguien más hubiera visto a Ruth entrar en la era de Booz y salir, y eso hubiera sido un problema. La preciosa obra del matrimonio de Booz y Ruth podría haber sufrido alguna pérdida. Mis acciones descuidadas pueden ser un gran obstáculo para la obra de Dios. No sea, pues, vituperado vuestro bien. Ya, vamos a volver. Ruth 3. Ruth 3. Versículo 15. Ruth 3, 15. Después le dijo: quítate el manto que traes sobre ti y tenlo. Y teniéndolo ella, él midió 6 medidas de cebada y se las puso encima. Y ella se fue a la ciudad. Pues para mostrar favor a Ruth, le dijo que tuviera su manto. Cuando Ruth tuvo su manto, pues dio 6 homeres de cebada. 6 homeres. 6 homeres. 6 medidas de cebada son 6 homeres. 6 homeres son 14 litros. Pues 7 botellas de alguna de 2 litros. Como la gran cantidad de cebada era tan pesada, incluso se la puso encima a Ruth. Es una actitud muy cuidadosa y consideraba. Fue la actitud que le dio a Ruth, que vino confiando en la ley de Dios y avanzando con valentía y fe, la confianza y la seguridad de que él aceptaría el matrimonio de levirato. Y se tomaba en cuenta en caso de posible pobreza. Pero, ¿por qué es 6 y no 4 o 5? ¿Por qué 6? Podrían haber dicho simplemente dio cebada. Pero, ¿por qué escribió específicamente el número 6 aquí? Para los hebreos, según la ordenanza del año sabático, 6 años eran un periodo de servicio. Y el 7º año era un tiempo de descanso y liberación. ¿Qué es 6? Entonces, ¿qué es 6? Ya casi llega al 7. Para Ruth, el 6 significa consuelo porque ha llegado el 7 en el que se puede descansar. Ruth, una mujer extranjera, probablemente no entendió el significado de este número. Pero Noemí, que oyó esto, lo habría entendido porque había crecido en la cultura hebrea. Así como lo hizo con Ruth, quien confió en la ley de Dios y salió con valentía en la fe. Dios permite estas bendiciones a aquellos que confían en su palabra y avanzan valientemente en la fe. Veremos la obra de las palabras en las que he confiado cumpliéndose en mí. Dios cuida de esa persona para que no le falte nada, ni física ni espiritualmente.
y a mí que confié en la palabra en mi sufrimiento, Él me da un gran consuelo al hacerme a saber que el sufrimiento tiene un fin. Por ese motivo Dios registró el número 6 en ese pasaje para hacernos saber esto. También tenemos cosas que han llegado a 6, como evangelizar la familia, cosas que se soportan por la fe. Y los ángeles que tengo ante Dios. Fue muy duro pasar del 1 al 6, pero pronto llegará el 7, donde podremos descansar. Es el 6º día desde que dieron vueltas alrededor de los muros del Jericó. Avanzamos confiando en la palabra. Y aquellos que eligen y avanzan con valentía y fe, Dios les hará ver la obra del cumplimiento de sus palabras. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Él aprueba un 7º día de descanso a quienes buscan primeramente el reino de Dios y su justicia. Y Él cuidará de esa persona sin ninguna necesidad, tanto espiritual como físicamente. Además, Él estará con ella con gran consuelo, haciéndole saber que esta dificultad tiene un fin. La palabra es en lo que debemos confiar. Es una fórmula establecida que la bendición de Dios está sobre aquellos que confían en su palabra. Versículos 16. Y cuando llegó a donde estaba su suegra, ésta le dijo: ¿qué hay, hija mía? Y le contó ella todo lo que con aquel varón le había acontecido. Noemí probablemente no pudo dormir ni un segundo después de evitar a Ruth con Booz. Enviar a Ruth con Booz. Después de despedir de su nuera Ruth, tenía tanta curiosidad por saber cómo iban las cosas que ni siquiera podía acostarse tranquilamente, pensando en que acaso no fuera atrapado por la gente y se metiera en problemas, o si algo salió mal. Debió haber estado orando y esperando fervientemente el regreso de Ruth. Cuando Ruth regresó, trajo consigo una gran cantidad de cebada. Pero Noemí no preguntó primero por la cebada. Aquí dice: ¿qué hay, hija mía? ¿Qué hay? Noemí ni siquiera vio cebada. ¿Qué hay, hija mía? Se puede ver que Noemí estaba esperando con gran anhelo. Aquí dice, le contó ella todo lo que con aquel varón le había acontecido. Y Ruth contó a su suegra todo, no aparte, todo lo que le había sucedido. Es decir, testificó detalladamente. 17. Y dijo: estas 6 medidas de cebada me dio,
diciéndome a fin de que no vayas a tu suegra con las manos vacías. Diciéndome, a fin de que no vayas a tu suegra con las manos vacías. Manos vacías. La palabra hebrea para manos vacías que aparece aquí es rekam, manos vacías, rekam. Ruth 1:21. Ruth 1:21. Aquí está escrito rekam también. Ruth 1:21. Yo me fui llena, pero Jehová me ha vuelto con las manos vacías, rekam. ¿Ya? Las manos vacías en este pasaje, y las del capítulo 3, versículo 17, son las mismas palabras hebreas. Yo me fui llena, pero Jehová me ha vuelto con lekam, las manos vacías. Pero, ¿qué quiere decir en el capítulo 3, versículo 7? Aquí. Mi estado actual es completamente rekam, es decir, con las manos vacías. Pero eso significa que en el futuro estarán llenas. Ahora los días de manos vacías de Noemi y Ruth han terminado. Porque vos nunca más permitiría que Ruth regresara con las manos vacías. Eclesiastes 5. Eclesiastes 5, versículo 15. Eclesiastes 5, versículo 15. Yo leo. Como salió del vientre de su madre desnudo, así vuelve yéndose tal como vino, y nada tiene su trabajo para llevar en su mano. Lekam. 16, leamos juntos. Este también es un gran mal, que como vino, así haya de volver, y de que le aprovechó trabajar en vano. Somos parecidos a Ruth. Fuimos una vida donde no tuvimos más remedio que regresar con las manos vacías, como dicen estas palabras. Nuestro dinero, nuestra fama, nuestras relaciones familiares, nada de eso podremos llevarnos con nosotros después de la muerte. Rekam. Fue nada vida a la que tuvimos que irnos con las manos vacías. Sin embargo, ahora no volvemos con las manos vacías. Gracias a Jesucristo, el voz de nuestras vidas. En nuestra vida después de ser salvo, podemos llevar todo lo que hemos vivido para el Señor. A nosotros que no teníamos remedio y debíamos regresar con las manos vacías en Adán, el Señor nos ha dado salvación y gloria abundante, rekam. En vez de darnos las manos vacías, nos dio las llenas. Nos dio la salvación en nuestras vidas, de la cual no podamos quitarle nada. Él está derramando un cucharón de cebada sobre mi manto de salvación. Era una vida vacía, pero en el momento en que fui salvado, mi vida cambió. Solo se necesita ir delante de Dios teniendo mi manto como lo hizo Ruth. ¿Por qué? Lo derrama. Está derramándonos Dios.
Y aunque no he podido vivir una vida cristiana desde que fui salvo, si incluso mi alma quedó vacía a causa de mis pecados e indignidad, la clave para la recuperación es si regreso o no al Señor ahora, no mañana, ahora. ¿Ya? Los varones también, no vengan mañana, ahora, vengan ahora, para trabajar juntos. ¿Ya? Mañana descansará. ¿Ya? El momento en que Noemí y Ruth regresaron a Belén fue el comienzo de la siega de la cebada. La gracia estaba preparada para ese tiempo del regreso. Aunque mi pasado fue una vida de fracaso delante del Señor, incluso fue una vida de insuficiencias y vanidades, por eso Dios me dejó vacío y regresó. Dios comienza a restaurarme y llenarme desde el momento que regreso a Él. Primera de Samuel 12. Primera de Samuel 12. Versículo 20. Primera de Samuel 12, versículo 20. 20, leemos juntos. Y Samuel respondió al pueblo: no temáis, vosotros habéis hecho todo este mal, pero con todo eso no os apartéis en pos de Jehová, sino servidle con todo vuestro corazón. Cuando el pueblo de Israel cayó ante Dios, al cometer el pecado de idolatría y el pecado de pedir un rey, ¿cuáles eran los pensamientos en los corazones de los israelitas? Dios definitivamente me odiará. Él aborrecerá que me acerque a Dios. Después de haber cometido actos pecaminosos, no es difícil ir a la comunión y escuchar la palabra, ¿no? Después de pelear con familiares u otras personas, o después de cometer algún pecado. Hay momentos en que dudo cuando tengo que ir directamente a la comunión o al responsable. También hay momentos cuando es difícil salir a tener comunión debido a algún pecado pequeño o grande. ¿Cómo será el corazón de Dios en ese momento? Aquí dice: vosotros, ¿ya?, habéis hecho todo este mal, pero con todo eso no os apartéis en pos de Jehová, sino servidle con todo vuestro corazón. Dios solo quiere que regrese de la situación de la que he caído. Recam. Si se vuelve vacío, le volverá a llenar. Como si fuera llenando mi vida vacía y hambrienta con unos cuantos litros a la vez. Él derrama tanto en mi alma que rápidamente me restablezco. La clave es si vuelvo o no. Ahora debemos alejarnos de las cosas de nuestra vida presente que no son dignas ante Dios. Por esa razón, ahora mi corazón está vacío.
Por eso he quedado como un pámpano vacío y sin fruto, ¿no? Pero desde el momento en que regreso, Él me derrama abundantemente. Y desde el momento en que nos unimos nuevamente a Dios, comenzamos a dar fruto. Aquellos a lo que me aferro ahora mismo está arruinando mi vida. Para aquellos que pasan sus días sin darles valor, ¿cuánto tiempo terminan desperdiciando a lo largo de su vida? Es una gran pérdida de tiempo en nuestra vida. Si cada día pasamos más tiempo volviendo al Señor que alejándonos de Él, es claro que Él llenará nuestras vidas con mayor abundancia. Vamos a volver, Ruth 3, versículo 18. Ruth 3, 18. Entonces Noemi dijo: espérate, hija mía, hasta que sepas cómo se resuelve el asunto, porque aquel hombre no descansará hasta que concluya el asunto hoy. La suegra le dijo a Ruth: espérate, hija mía, hasta que sepas cómo se resuelve el asunto. Ahora que hemos hecho todo lo que teníamos que hacer, esperemos y observemos. Hemos hecho todo lo que hemos podido como ser humano, así que el resto lo dejaremos a Dios. Aunque hagamos algo con fe, hay momentos en que nos resulta difícil debido a diversas preocupaciones, inquietudes. Había una hermana que se dedicaba al negocio. Esta hermana trabajaba sin descansar ni siquiera los domingos. Fue a la tienda por la mañana, hizo negocio, escuchó el sermón del domingo por un rato y luego volvía a la tienda nuevamente para hacer negocios. Ella siempre trabajaba los domingos porque tenía miedo de que si descansaba los domingos, sufriría una gran pérdida. Así que no pudo realizar ningún responsable en la iglesia. Siempre llegaba tarde durante el sermón y no podía escucharlo atentamente porque tenía que ir a hacer negocio rápidamente. Después de ser salva, llevaba así la vida cristiana por mucho tiempo. Ella siempre tenía una sensación de inquietud. Porque es correcto que los domingos descansemos sin trabajar y escuchemos la palabra de Dios y centrándonos en vivir una vida de fe, teniendo suficiente comunión con los hermanos y hermanas. Y sabía que lo que Dios quería era descansar el domingo. Así que siempre estaba preocupada de sábado a domingo. Pero al final siempre eligió trabajar los domingos. ¿Por qué? Porque pensó que si no trabajaba el domingo, sufriría una gran pérdida económica. Es una falta de fe en Dios. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán
perdidas, ¿ya? Perdidas, no añadidas. No puede creer esto. Pero como no lo soportaba por la incomodidad, consultó con el pastor, creyendo que Dios lo llenaría, cerró la tienda el domingo y se concentró en la vida cristiana. Luego, cada semana comienza a escribir en la calculadora. ¿Ya? Calculadora. No gané tanto el domingo, así que necesito ganar más durante la semana. Entonces, el pastor le preguntó, si no gana más durante la semana de lo que ganó el domingo, ¿terminará trabajando nuevamente el domingo? Ella reflexionó y respondió, no lo haré. El pastor dijo, entonces, no cuente más, no tiene sentido. Es algo que ha elegido por fe, así que puede dejarlo en manos de Dios. Después de eso, ya no contaba más ella. Poco después escuché la noticia de que el negocio iba más próspero que el domingo. Aunque escojamos hacer algo con fe, hay momentos en que luchamos con diversas preocupaciones e inquietudes. Empieza con fe y termina con preocupación. Noemí dijo así, espérate, hija mía, hasta que sepas cómo se resuelve el asunto. He hecho mi trabajo, así que puedo esperar tranquilamente y hacer mi trabajo. La inmadurez de mi fe se revela en el modo en que no puedo esperar en silencio. ¿Cómo hago? Yes. Hay una área del hombre y una área de Dios. Área del hombre, área de Dios. Área del hombre, área de Dios. ¿Ya? Invitar a la gente al seminario de la Biblia para evangelizar es mi área de hombre. Pero es área de Dios que esa persona venga delante de la palabra de Dios, escuche bien en la palabra y sea salva. No puedo resolverlo pensando en la área de Dios. ¿Ya? Es algo que hay que dejar en manos de Dios. Sea diligente al invitar a la gente, pero no se desanime si no vienen. No se desanime si la persona que invitó no se salva. No es área del hombre. No es área del hombre. Eso no es algo de lo que debería preocuparme. Cuando he hecho todo lo que tengo que hacer, área de hombre, simplemente oro y se lo dejo a Dios, área de Dios. ¿Ya? Lamentaciones. Busquemos Lamentaciones, capítulo 3. Versículo 26. Lamentaciones, capítulo 3, versículo 26. Leamos juntos. Bueno es esperar el silencio, la salvación de Jehová. A la hora de evangelizar, algunas personas son fáciles de evangelizar, pero
también hay personas que luchan durante años y aún así no se salvan. ¿Qué es más precioso ante Dios? ¿Qué es más? Es área del hombre predicar e invitar a la palabra. Si recibe o no la salvación, es área de Dios. Solo debemos preocuparnos por la área humana. Me preocupo todo el tiempo porque me preocupo hasta la área de Dios. ¿Puedes tú aún más orar? Porque aislado estás. ¿Ya? ¿No sabe? Aún orando porque atormentado estás. ¿Saben? Solo me queda hacer la área humana. Si una persona sea salva o no, es área de Dios. Vamos a volver. Ruth 3. Ruth 3, capítulo 18. Entonces Noemí dijo: espérate, hija mía, hasta que sepas cómo se resuelve el asunto, porque aquel hombre no descansará hasta que concluya el asunto hoy. Cuando Noemí vio la cebada que Ruth había traído, pensó que era una señal de la buena voluntad de Boaz. Boaz también dice que no descansará hasta haber cumplido esta obra, es decir, la obra del Redentor. No descansará. Esta palabra se refiere a una prohibición absoluta. Él nunca se callará. Él nunca será perezoso. ¿Ya? Dios, el Redentor, hizo un plan de salvación y lo realizó. Dios, que había establecido un plan para la redención de Israel y de los gentiles, envió a su Hijo unigénito, Jesucristo, cuando llegó el cumplimiento del tiempo. Y se realizó la obra de redención de los pecadores mediante el sacrificio expiatorio de Cristo. Y Dios sigue trabajando. Él no quiere que nadie perezca, sino que todos se salvan. Sigue trabajando duro aquí y allá sin descansar. ¿Y dónde trabaja con tanto ahínco? ¿Dónde? Está trabajando en mi corazón. Desecha lo que no es digno. Abandona ese pecado. Vive rectamente. Y invita a la gente al seminario de la Biblia de marzo, diciendo: Él está trabajando diligentemente en mi corazón para romper mi corazón de piedra. Además, Él está trabajando diligentemente en el campo donde predicó el Evangelio. El Espíritu Santo me da el poder del Espíritu Santo en cada palabra que hablo. Y nosotros también así estamos. No descansará hasta que concluya el asunto hoy. Hermanos, ahora no es momento de descansar. Hermanos que están descansando en la casa, hermanos, ahora no es momento de descansar.
Es hora de trabajar. El seminario de la Biblia será en 2 semanas. 2 semanas. Debido a la instalación eléctricas, el seminario de la Biblia de febrero no se realizó. La palabra de Dios no podía predicar debido a la instalación eléctrica. También es posible que el seminario de la Biblia de este marzo no se realice. Todos hermanos que están escuchando, yo ahora no hablo a los hermanos que no están escuchando. Ahora hablo a los hermanos que están escuchando. Ahora no es el momento de descansar. Los hermanos que están descansando en la casa, ahora no es el momento de descansar. Ven y ayúdame. Incluso si esta noche, si no hay esta iglesia en Chimbote, ¿pueden predicar el Evangelio? Yo vine aquí a predicar la palabra de Dios, pero no puedo predicar la palabra de Dios, aunque muchas personas visitan. Por 27 días desde que comenzamos la instalación, algunas personas trabajan en el polvo todos los días, 27 días. Pero a algunas personas ni siquiera les importa este lugar. Si cierra la iglesia, ¿cómo hagan? ¿Ya? Un hermano se lastimó porque estábamos trabajando demasiado por falta de personal. Si hubiera estado más trabajadores, él no habría herido. ¿Ya? ¿Es un trabajo mío? ¿Es esto un trabajo solo para algunas personas? Ahora, aquí está 4 trabajadores, solo 4 trabajadores. ¿Es esto un trabajo solo para algunas personas? Hermanos que están descansando en casa, ¿ya? ¿No deberíamos difundir el Evangelio a nuestras familias y a las personas que nos rodean? La Biblia dice que, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Al menos no deberían venir a ayudar los sábados y domingos. Alguien que no muestra ni un poquito de interés durante 27 días. Realmente no tendría ningún interés ni cariño por estas iglesias. Hermanos y hermanas, debemos difundir el Evangelio. Ahora está cerrado la iglesia, aunque muchas personas están visitando la iglesia para escuchar seminario. Y necesitamos reunirnos en nuestra iglesia y tener comunión. Vengan por favor y ayúdenme. Ayúdenos por favor. Ahora, ¿por qué está en la casa? Vengan ahora. Únanse a nosotros. Trabajemos
juntos por el Señor. Hermanos, por favor, quiero terminar este trabajo, ¿ya? 27 días. Aquí dice, no descansará hasta que concluya el asunto hoy. Recordemos esta palabra y pongámosla en práctica. Por favor. Quiero prepararme bien y llevar a cabo este seminario de la Biblia en marzo. Hermanos, algunas hermanos no saben que habrá seminario en marzo, ¿ya? Pero algunos hermanos saben que habrá seminario en marzo. Yo invité a otro pastor para predicar en el marzo, Pastor David G. Pero ahora no sé qué podemos predicar o no. Falta trabajadores. Por favor, ahora, en cuanto termine orar, ¿ya? Oración, levántase, ¿ya? Para venir acá, por favor. Oremos juntos. Dios Padre misericordioso, gracias por las palabras que necesitamos. Queremos vivir una vida que agrade a Dios. Nos ayudes que vivamos como aprenden hoy. Por favor, guíanos para poner en práctica lo que hemos aprendido hoy. Que ninguno de nosotros se pierda en nuestro camino hacia ti. Por favor, Dios, te rogamos que envíenos los trabajadores que quieran glorificar a Dios. Por favor, ayúdanos para que podamos terminar este trabajo más temprano para hacer seminario en el marzo. En el nombre de Jesucristo hemos orado. Amén.